Muy bien, pues bienvenidos al simposio 3, que es comportamiento y cognición en mamíferos no humanos. Esta mesa va a cambiar un poquito de dinámica por petición de los ponentes. Van a exponer todos, tienen 20 minutos para su exposición y al final dejamos la ronda de preguntas y respuestas para todos. La primera ponencia está a cargo del maestro José Eduardo Reynoso Cruz, que es licenciado en Psicología por la UNAM con formación en Psicología Experimental. Es maestro en Neuroetología por la Universidad Veracruzana y candidato a doctor por la UNAM. Ha participado como ponente y organizador en diferentes congresos nacionales e internacionales, como el Seminario Internacional sobre Comportamiento y Aplicaciones, la Conference on Comparative Cognition, CO3, entre otras. Ha publicado artículos científicos de divulgación y capítulos de libros sobre diversos temas relacionados con el comportamiento y la cognición animal. Su línea de investigación se centra en el estudio de procesos cognitivos en monos araña, con un énfasis en la memoria, y el día de hoy el nombre de su ponencia es Cognición en especies mexicanas, el caso de los monos araña. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de los estudios que podemos realizar en esta especie, que es un primate nacional mexicano, y de algunos de los aspectos que conocemos sobre su cognición y de las posibilidades que puede haber a futuro para investigar algunas características de ellas. Principalmente cuando estudiamos cognición en una especie diferente a los humanos, hacemos referencia a la teoría evolutiva, que es uno de los argumentos que nos permite estudiar y entender que otras especies pueden poseer capacidades cognitivas que pueden ser similares o diferentes a las nuestras. Entonces Darwin en 1871, la expresión de las emociones en los humanos y en los animales, propone que otros animales, al igual que los seres humanos, poseen capacidades cognitivas, pero que existe una diferencia en el grado en el cual se pueden expresar estas características cognitivas o procesos cognitivos. Básicamente la cognición la podemos ver, o este argumento nos permite entender que existen semejanzas y diferencias en la forma en que pueden operar estas capacidades cognitivas, y estas pueden depender de una relación entre el ambiente, es decir, el ambiente genera de alguna manera a través de los efectos por la selección natural, la mutación, capacidades cognitivas particulares, y a su vez estas capacidades cognitivas alteran el ambiente en una relación recíproca. Para estudiar las capacidades cognitivas, durante mucho tiempo lo hicimos en settings de laboratorio, que nos permitían tener un gran control sobre diferentes variables y asegurar que básicamente las variables que nosotros modificábamos o manipulábamos tenían un efecto sobre el comportamiento que estudiábamos. Sin embargo, recientemente hemos salido de los settings de laboratorio y nos hemos ido al campo, a la vida libre de los organismos, para también estudiar cuáles son las características de este y el impacto que tiene sobre sus habilidades o propiedades cognitivas. Particularmente cuando uno trabaja con una especie diferente a la humana, es importante conocer las características biológicas de la especie, las cuales van a ser importantes para conocer los aspectos de su ambiente que influyen en el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Mi caso particular es la especie de estudio que es un primate mexicano, que son los monos araña, y cuyo nombre científico es Ateles geoffroyi. En nuestro país existen 3 especies de primates, que son los monos aulladores de manto y monos aulladores negro, y finalmente los monos araña. De estas 3 especies, la única que puede ser estudiada a nivel cognitivo en settings más experimentales y con algunos settings también en campo son los monos araña. Las otras 2 especies no es que no se puedan estudiar, el problema es que su actividad es tan baja que a veces resulta complicado llevarla a un setting experimental, es decir, hacer algún experimento conductual con ellos. Por lo que bajo una perspectiva de cuál es la especie ideal para trabajar, para conocer más sobre la cognición de una especie y con cuáles puede estar relacionada, pues esta parece ser una especie ideal para trabajar. Y tenemos la ventaja que es un mono local, lo que implica que lo tenemos en diferentes sitios y lo podemos estudiar ahí, tales como reservas o zoológicos. Algunas características interesantes sobre esta especie es que podemos ver que las características de su estructura cerebral que encontramos, pues bueno, poseen muchas similitudes. Obviamente el tamaño total del cerebro comparado con un cerebro humano, pues en términos de peso vemos que es completamente diferente.
pero muchas de las estructuras que se encuentran ahí tienen una relación muy similar con las estructuras humanas, básicamente como una décima parte de lo que es en humanos. En algunos casos son muy similares, ¿no? Pero bueno, también encontramos diferencias. Hay muy pocos estudios sobre cómo funciona el cerebro de esta especie, porque al ser una especie protegida, no tenemos el permiso de parte del gobierno mexicano para sacrificarlos y hacer diferentes estudios sobre su estructura anatómica, por lo que tenemos que recurrir a animales que han fallecido por alguna causa y estudiar la estructura cerebral. Obviamente, al tener un mono que ya falleció hace tiempo, pues hay una pérdida de volumen que tenemos que considerar en los estudios. Dentro del estudio de sus capacidades cognitivas vemos diferentes habilidades que se reflejan en algunos estudios que se han realizado. Por ejemplo, el formar estos grupos de incursión, que es muy común en los chimpancés. Vemos que los machos generalmente forman estos grupos, formados únicamente por machos. Todos ellos caminan en línea recta y entran al territorio de otro grupo de chimpancés, generalmente para buscar algún recurso que es importante para ellos. Puede ser comida, agua o el acceso a hembras. Durante mucho tiempo se ha utilizado este comportamiento de los chimpancés para hacer un símil con las conductas de guerra o la conducta violenta que observamos en los humanos. Y durante muchos años era la única especie que presentaba esto. Sin embargo, hace algunos años, el equipo del doctor Filippo Abreli reportó patrones de comportamiento similares en monos araña. Es decir, los grupos de machos formaban también grupos de incursión, teníamos únicamente machos, los machos se formaban en una línea recta y caminaban por el suelo, que es una conducta poco común en monos araña, y se introducían al territorio de otro grupo de machos. En este estudio lograron identificar que una de las variables importantes para la presencia de esta conducta fue la cantidad escasa de hembras en el grupo que incurría a otro territorio. En ese momento no observaron ningún evento agonista entre los dos grupos, pero fue muy claro este tipo de comportamientos y se siguió repitiendo en otros momentos, lo que parece indicar que también, al igual que los chimpancés, los monos araña pueden formar estos grupos de incursión. Y se ha argumentado algunas variables de la estructura social de ambas especies como los factores en común para desencadenar este tipo de comportamientos. En otros estudios que tienen que ver con la cognición social y la interacción social, un estudio de la doctora Federica Amici, realizado en 2009, demuestra que los monos araña pueden seguir la mirada en un setting experimental donde, bueno, el experimentador coloca la mirada en diferentes posiciones, se graba hacia dónde van los ojos del mono, y en una prueba donde el investigador mira detrás de una barrera, se observa si el mono araña busca mirar detrás de esa barrera para ver si encuentra algo. Entonces, en la prueba que se hizo y la comparación que se hace con los monos capuchinos, cuando el investigador mira detrás de la barrera y el mono observó que se colocó un alimento ahí, es más susceptible el mono de seguir la mirada del investigador, al igual que lo hacen los monos capuchinos. Cuando no se coloca nada detrás de la barrera, los monos araña, al igual que los capuchinos, no tratan de mirar detrás de la barrera o seguir detrás de la barrera, lo que demostraría que puede identificar a través de la mirada del observador cuáles son los sitios que son relevantes. Hicieron otras pruebas también para identificar esto, y en todas ellas concluyen que los monos araña, al igual que los monos capuchinos, son capaces de dirigir su mirada hacia la mirada de otro observador, que es muy importante para algunas interacciones sociales, sobre todo cuando son interacciones agonistas o antagonistas. Otros estudios más sobre la ecología sensorial de los monos araña, se ha demostrado que son capaces de elegir su alimento basándose en las propiedades nutricionales que tienen estos. Es un estudio se le llama de elección forzada, se coloca un alimento junto con otro, es la comparación de dos. Por ejemplo, pueden compararse los aguacates con la piña y se le da a los objetos la oportunidad de elegir uno de los dos alimentos. La idea es que ellos elegirán el que más les gusta, porque solo tienen la oportunidad de tomar uno de los dos. Y generalmente lo que han elegido los sujetos son alimentos que tienen mayores valores nutricionales, ¿no? Vean ustedes que el aguacate es un alimento que sobrepasa cualquier otro, ¿no? Comparado con tenemos aquí las naranjas, las manzanas, las zanahorias.
Y pues la verdad es que no parece muy diferente a muchas de las conductas que presentarían los humanos tampoco. Lo interesante, como les comenté, es que esta elección se correlaciona con las características y los niveles nutricionales de los alimentos, lo que indica que los animales tienen conocimiento al menos de cuáles son las propiedades nutricionales. No en el sentido de que saben que este es más rico que el otro, pero pueden identificar a partir de alguna característica cuáles son estas propiedades nutricionales, y hay una correlación muy interesante entre esas dos características. Otro estudio realizado con esta especie es también la capacidad que tienen para discriminar diferentes aromas. Durante mucho tiempo se pensó que los monos araña no eran muy buenos para discriminar aromas porque no tenían una cantidad suficiente de células sensibles a la detección de compuestos volátiles. Y recientemente se han hecho algunos estudios para demostrar si pueden discriminar, por ejemplo, los frutos en diferentes estadios, ¿no? Primero fue una prueba para ver si podían detectar el aroma de un fruto que estaba maduro contra un control. Y los datos demuestran que son bastante precisos para identificar dónde se encuentra un alimento que ha madurado. La siguiente comparación fue un alimento maduro versus un alimento inmaduro. Y de nueva forma los monos araña fueron sensibles a estos compuestos que liberan los alimentos que ya están en un estadio de maduración. Después se hizo una discriminación de estos componentes volátiles que están relacionados con los diferentes aromas y los estadios de maduración de los alimentos, y también demuestran que tienen algunas posibilidades de detectar esto, lo que indica que son muy buenos a la hora de detectar los componentes volátiles de los alimentos que ya están maduros. El argumento que se ha dado para esta habilidad es el polimorfismo que observamos en la visión a color de los monos araña. A diferencia de muchos primates de viejo mundo que todos ven en 3 colores, muy similar a los humanos, en los primates de nuevo mundo no todos ven en 3 colores. Específicamente los monos araña, las hembras son casi siempre las únicas que ven en 3 colores, mientras que los machos pueden ver en 3 o 2 colores, lo que implica una desventaja de seleccionar el alimento basándose únicamente en los colores, y tendrían que utilizar algunas otras habilidades para poder distinguir los diferentes estadios de maduración y poder tener estrategias de forrajeo eficientes. En otro estudio realizado por Alejandra Valero y Robert Vine, trató de demostrar si los monos araña podían seguir una ruta de su sitio de donde descansaba a su sitio de alimentación. Y ocuparon un coeficiente que se llama el coeficiente de linealidad, que implica que el animal se desplaza del punto de inicio al sitio de alimentación en línea recta. Si el coeficiente de linealidad se da en 1, eso indica que dan un recorrido en casi línea recta o línea recta. Si el recorrido se da fuera del coeficiente de 1, eso quiere decir que van dando más vueltas o la ruta que toman no es la línea directa hacia. Y pueden observar los datos de diferentes individuos a lo largo de 2 estaciones, y muchos de ellos se acercan o son muy cercanos al número 1, lo que indica que hay una ruta directa. Los autores argumentan que esto puede ser un indicador de una planificación a futuro. El individuo conoce cuáles son el sitio al que quieren ir y por lo tanto eligen la ruta más directa. En otros estudios que se han hecho con unos capuchinos se ha propuesto más bien una estrategia basada en una memoria de rutas, y donde ocuparían algunos marcadores espaciales que puedan indicar los sitios de alimentación más que una planificación antes de comenzar a la locomoción. Finalmente, nosotros nos hemos dedicado a estudiar algunas cuestiones de memoria utilizando settings experimentales muy sencillos, que son unas cajas donde colocamos alimento. Es una prueba de ensayo donde los individuos tienen que abrir una de las cajas, en una de ellas habrá alimento, los individuos observan dónde colocamos el alimento, ya que colocamos el alimento cerramos los contenedores y podemos esperar un intervalo de tiempo que puede ser de 0 segundos hasta 30 segundos. La teoría en estos fenómenos de memoria asume que cuanto más tiempo tienen que esperar los individuos, hay una pérdida de la información o hay una pérdida de la memoria, por lo que debería de ser su precisión mucho más mala entre más largo es el intervalo. Y lo que encontramos fue ese fenómeno particular. Entonces cada barra representa uno de los colores. Pueden observar ustedes que cuando los monos no tienen que esperar nada, tienen una precisión muy alta, pero cuando tienen que esperar 30 segundos, la precisión con la que detectan dónde está el alimento decae.
y hicimos un estudio donde comparábamos la cantidad de contenedores que utilizamos y observamos que también hay una interacción de este tipo. Entre más contenedores haya en el aparato y más tiempo tengan que esperar, la precisión cae más rápido. Lo que indica que los animales tienen un fenómeno similar de pérdida de información o de olvido, como se lo consideran los humanos, similar a lo que podemos encontrar en otras especies. Encontramos otras características con este estudio, pero no se las traigo en este momento. Finalmente también hicimos un estudio para saber si las reglas de forrajeo que están relacionadas con cómo deciden a dónde ir a alimentarse están relacionadas con su memoria y con la cantidad de alimento que reciben en alguna parcela. Y utilizamos también un aparato similar. Teníamos 3 contenedores, cada uno tenía una localización espacial y un color particular. Durante 8 sesiones entregamos el alimento en un contenedor. Después de esas 8 ensayos, después de esos 8 ensayos, entregamos ahora el alimento en un siguiente contenedor. Siempre lo hacíamos de forma aleatoria. Y finalmente teníamos una prueba de ensayo único donde lo podíamos realizar inmediatamente después de la segunda sesión de 8 ensayos, o lo podíamos realizar 24 horas después. El primer dato que recabamos es este, que es la latencia. ¿Cuánto tiempo le lleva al individuo localizar el contenedor que tiene el alimento? Ustedes pueden observar que conforme pasan los ensayos, la latencia disminuye, y esto se ha considerado un indicador o un índice de aprendizaje. Es decir, el animal ya conoce o tiene al menos la información de dónde se encuentra el alimento que quiere buscar. Cuando cambiamos un nuevo contenedor, vean que la latencia se incrementa porque ahora tienen que buscar en qué nuevo contenedor se encuentra el alimento. Pero pasado los ensayos, también hay una reducción significativa de sus latencias. ¿Qué pasa en la prueba? Bueno, lo que hicimos también en este estudio fue entregarles para algunos grupos una cantidad mayor de alimento. Estos 2 grupos que ven al final, el grupo G3 y G4, fueron individuos que recibieron 4 veces más alimento en el primer contenedor y digamos una cuarta parte del alimento que recibieron en el primer contenedor en este. Entonces aquí le dábamos 4 cereales por ensayo y en este le dábamos únicamente un cereal por ensayo. La prueba la realizábamos inmediatamente después de las 2 sesiones o 24 horas después. Lo que graficamos aquí es el porcentaje de individuos que eligieron el contenedor que les presentamos al último. Si los animales eligen este contenedor, indica que tienen información o que deciden en función de lo más reciente que tienen aquí. En cambio, si deciden utilizar este contenedor de acá, es otra estrategia que puede estar relacionada con otras características. Para el grupo, por ejemplo, que tiene la misma cantidad de alimento en los 2 contenedores y hacemos la prueba de manera inmediata, todos eligen el contenedor más reciente. Al menos el 75% de los individuos eligen los contenedores que visitaron más recientemente. Cuando hacemos la prueba a las 24 horas, el 50% de los individuos elige el más reciente y el otro 50% de los individuos elige el contenedor que visitaron en una primera instancia. Lo que propone un modelo matemático de forrajeo es que los individuos sopesan la calidad de ambas parcelas o ambos contenedores, y como ambos contenedores tienen la misma calidad, es indiferente a cuál sería su decisión. Finalmente, con los 2 grupos que recibieron 4 veces más alimento en un contenedor, ambos grupos eligieron ese contenedor que daba más alimento, lo que implica que los animales son sensibles también a las cantidades de alimento que reciben en cada uno de los contenedores o las parcelas, y en función de esto toman una decisión, que implica que toman en consideración 2 tipos de información: la recencia, qué tan recientemente visitaron un sitio, y qué tan bueno es ese sitio de alimentación. Obviamente este tipo de datos tenemos que validarlos siempre con las características ecológicas y con los datos que tenemos de estudios previos en forrajeo con esta especie. En conclusión, podemos decir que los monos arañas son una especie óptima para estudiar y probar sus capacidades cognitivas. Los diferentes estudios nos demuestran que podemos realizar experimentos y también algunas aproximaciones desde el campo. Ya que tenemos diferentes estudios de la ecología, la fisiología y la genética, esto nos da un pool de información para probar
diferentes procesos cognitivos y para encontrar algunas características en su ecología y en su biología que hayan desarrollado o moldeado procesos cognitivos de alguna manera particular, para probar diferentes hipótesis y proponer diferentes proyectos de investigación. Ya que esta especie puede vivir en campo, en algunas reservas o en algunos zoológicos, permite o abre la puerta a la colaboración entre diferentes instituciones y también abre la puerta a probar diferentes características sobre las homologías cognitivas que podemos encontrar o las analogías cognitivas. Y pues nada, esto sería todo y les agradezco su atención. Muchas gracias, maestro Reynoso. A petición de los ponentes van a exponer todos y al final dejamos la ronda de preguntas y respuestas para ellos. A continuación, la maestra Alita Vanessa Olea y Wagner es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Biológicas como bióloga. Tiene una maestría en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Tiene una segunda carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es profesora de la asignatura de la materia Zoológico como Centro de Conservación dentro del Zoológico San Juan de Aragón por parte de la Facultad de Ciencias en la Biología del 2006 al 2012 y del 2016 al 2019 fue directora general del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yunca y actualmente es docente de la Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas y también fungió como directora del Área Natural Protegida en Villahermosa, Tabasco, el 28 de junio del 2016 a la fecha. Y el día de hoy el tema es cognición en animales de áreas naturales protegidas. Bienvenida, maestra. Gracias, buenas tardes. El título de la plática está un poco mal. Se llama Enriquecimiento ambiental para fomentar el bienestar de felinos bajo cuidado humano. Yo lo que he tratado de hacer como bióloga es trabajar en los centros zoológicos en aumentar o fomentar la ciencia dentro de estas instituciones, ¿no? Estas instituciones tienen 4 objetivos desde hace 100 años, que son la recreación, por supuesto, la educación ambiental, la investigación y la conservación. En realidad, la investigación que se hace es pobre y la conservación tampoco es mucha, ¿no? O sea, realmente conservar, tener un programa de conservación de una especie prioritaria es millonario, ¿no? Entonces, no, como tal, no es conservación. Solo programas muy específicos como el del jaguar, del lobo gris mexicano, del cóndor de California, esos sí son programas que están participando en zoológicos, pero en general son muy específicas las especies, ¿no? Y pues yo lo que he tratado de hacer es meter la ciencia en el manejo de animales, ¿no? Y, por ejemplo, en el Parque Yunca abrimos nosotros una plaza de dirección de bienestar animal, que no solo es enriquecimiento, sino entrenamiento para manejo médico exclusivamente, y hacer estudios de licenciatura y maestría en los parques, en los animales, ¿no? O sea, tener ya programas a largo plazo científicos asesorados por pues personal del parque, ¿no? Ya el personal del parque no es solo un veterinario, sino que ahorita está una persona que tiene postdoctorado, que es etóloga y tiene postdoctorado, entonces está jalando muchos investigadores, ¿no? Muchos estudiantes, y eso es lo que nos importa, ¿no? Que no sea solo un centro de recreación y de educación ambiental, sino que realmente genere trabajo. Bueno, esto como el camino. Bueno. Vamos a definir qué es el enriquecimiento ambiental, ¿no? Es el proceso dinámico, este es un video, perdón, proceso dinámico en el cual se realizan cambios en las instalaciones de los organismos
para fomentar las prácticas de manipulación de objetos y fomentar también las habilidades típicas de las especies, ¿no? Para promover su bienestar. Hay muchas formas de definir el bienestar animal. Hay muchos personajes que dicen que son nada más las 5 libertades: no tener sed, no tener hambre, no tener frío, no tener calor. Yo digo que eso es una basura, realmente pues eso es básico, ¿no? Realmente el bienestar animal es cuando el organismo tiene las conductas típicas de la especie, no las ha perdido y las maneja en situaciones diferentes y de manera adecuada, ¿no? Eso es bomba. La siguiente, por favor. Bueno, en vida libre, los animales dedican, ustedes saben, la mayor parte de su tiempo en rondar por su territorio, en buscar pareja, alimento y todo eso. En cautiverio, pues estas actividades las hemos eliminado. Le damos agua, le damos comida, le damos refugio. Entonces necesitamos ofrecerse a los animales retos, pero retos que ellos estén preparados para afrontar y para realizar, ¿no? Porque si no vamos a generar frustración. Y este es Vishnu, es un tigre bastante bueno con los enriquecimientos, es un animal muy sano, psicológicamente hablando. La siguiente. Este también es video, si me lo ponen. Los principales objetivos del enriquecimiento ambiental es el aumentar el repertorio conductual natural de la especie, reducir la frecuencia de comportamientos no naturales, proporcionar el bienestar físico y psicológico, reducir la frustración y el miedo, la apatía también, y algo muy importante, aumentar el interés y la educación de la gente que visita estos lugares, ¿no? O sea, no es un lugar de diversión, sino que también es un lugar de recreación que tiene un toque de educación, ¿no? De fomentar la educación. Ahí les dije mal, el tigre es Braulio y este es Vishnu. Vishnu no es muy bueno con los enriquecimientos, pero ahí tratamos de hacerlo. La siguiente, por favor. Bueno, existen varias categorías de enriquecimiento ambiental. El primero, y para mí el más importante, el más vital, es el tamaño y diseño del albergue. Y más que el tamaño, el diseño. Si vemos la fotografía de arriba, es en 1906, en el Bronx. Desgraciadamente muchos lugares siguen teniendo los animales así. Entonces ustedes ven que es un espacio perdido para arriba, es un espacio muy grande, pero no tiene nada, no tiene plataformas, no tiene escondites, no tiene absolutamente nada, ¿no? Y aquí tenemos un albergue donde está un ocelotito en el Parque Yunca. Este ocelotito vivió 6 años adentro de una jaula de 2 por 2 metros, ¿no? Entonces, cuando pudimos nosotros tener otro albergue para jaguares y no tenemos jaguar, pues dijimos, no tenemos jaguar, pero tenemos el ocelote, y lo pusimos ahí, ¿no? Y bueno, estaba totalmente vacío, y si ustedes ven, pues tiene pasadizos, y esto mide como 9 metros de alto, entonces está todo lleno de pasajes, ¿no? Y es muy importante que estos pasajes siempre se le cambien, porque si a la larga lleva 2 meses con los mismos pasajes, da exactamente lo mismo. Lo que queremos fomentar es pues la conducta de motivación de recorrer los territorios, ¿no? Entonces la complejidad espacial es muy importante en este diseño de albergues. La siguiente, por favor. La segunda es la introducción de objetos novedosos. Mucha gente dice la introducción de juguetes. Pues sí, pueden ser juguetes porque finalmente pues los juegan. Pero también no necesariamente tienen que ser. Aquí les pongo una piñata. Ahorita es muy común que se les hagan piñatas a los animales. Por ejemplo, a los leones se los ponen de cebras o de cosas así, ¿no? Para que la gente los vea. Es padre que la gente los vea, pero siempre tenemos que tener en mente que el enriquecimiento ambiental es para los animales, no para la gente, y no humanizarlos, ¿no? No ponerle a un mono un pastel y feliz cumpleaños y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos pueden ser de naturaleza muy diversa. Aquí vemos nosotros que estos alimentos tienen un estanque aquí se los llenamos de hielos. Esto en Cabo San Lucas, hace un calor del demonio. ¿Cómo se llama? Metíamos toneladas de tierra para que ellos lo destruyeran, refugios, plantábamos hasta árboles grandototes para que vieran ellos siempre
cosas nuevas, ¿no? Y bueno, también pueden ser cosas que le podemos poner desde afuera, como un espejo. A los felinos y a muchos animales les encanta verse al espejo, ¿no? Y yo no sé si se reconocen, pero pareciese que sí, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser de forma temporal, porque luego pierde el interés en el organismo. La siguiente, por favor. Estímulos sensoriales, visuales, auditivos, olfativos, táctiles, gustativos, todo eso es el tercero, sensoriales. Este que tenemos aquí es un tronco podrido del desierto de Cabo San Lucas, en donde ponemos esencias, y estos troncos se los dejamos nosotros en la casa nocturna, en la noche que uno los encierra. Los felinos son nocturnos, entonces dejarlos en un albergue sin nada es terrible. Entonces la mayor parte de los enriquecimientos los hacíamos en la noche, y en la mañana los encontrábamos agotados, con todo destruido, y ese es el chiste, ¿no? Que destruyan todo lo que nosotros pongamos. Y bueno, de aquí son hojas de ficus, también con una esencia de limón. Ese es afuera en su exhibidor, que les encantan las esencias, ¿no? La siguiente, por favor. La cuarta es la forma de alimentación. O sea, tenemos un felino que es cazador, es un depredador, es un animal muy inteligente, ¿no? Por ende es un animal muy inteligente. Tenemos que ofrecerle la conducta de búsqueda y consumo, y le puedes poner que implica tanto cambios en la dieta, en el sabor, en la presentación, ¿no? Les pongo aquí, no necesario implica darle presas vivas, y aquí se ha generado así un debate de si darle presas vivas a los animales o no. Pues aquí no se necesita, ¿no? Este es un área natural protegida, y pues los animales que viven en vida libre pues se meten al albergue a husmear, y pues les pasa ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí hay que pensar bien cuándo sí y cuándo no darles un animal vivo, ¿no? Eso es en ciertas ocasiones, no porque no tengamos nada de, ay, híjole, no le hice una piñata, le voy a meter un pollo, pues eso no. La siguiente. La quinta es la organización de la estructura social, que puede ser intraespecífica o interespecífica, ¿no? Siempre que tengamos animales que son sociales, que son de manada, siempre tenemos que fomentar el juego y que estén en los grupos que deben de estar, ¿no? 2, 3, 4 individuos. Entonces, tenemos que fomentar todas esas conductas. Y cuando son conductas con nosotros, pues también tenemos que fomentar esa confianza. O sea, no es que nosotros tengamos un petting zoo y nos pasemos acariciando a los animales y que los acaricie todo el mundo, pero sí generar ese vínculo de confianza, porque si nosotros tenemos una emergencia con un animal, va a ser muy difícil hacer algo si el animal no nos tiene confianza. Entonces, por ejemplo, estos animales respondían al nombre. Encontramos una cascabel en el albergue, ya iban tras la cascabel, los llamábamos y los encerramos. Se respondían muy bien, ¿no? Entonces, esa es la función de hacer un vínculo con los animales, no es, ay, los voy a acariciar, ¿no? Sino que realmente confíen en uno, para no tener que dormirlos, ¿no? Porque muchas veces pues, los veterinarios lo que hacen es dormir a los animales, y pues como sea, es un riesgo que te duerman, ¿no? Entonces, pues esta interacción es bastante buena para reducir riesgos. La siguiente. Bueno, bienestar animal. ¿Qué es el bienestar animal? Ustedes saben que es el estado de armonía psicológica y física de un organismo que tiene con el ambiente, ¿no? Y se dice que pues, el bienestar del animal es bajo cuando el organismo tiene dificultades para afrontar los retos del ambiente, del lugar. La siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues, ¿cuál es el repertorio conductual de nuestra especie que estamos trabajando, ¿no? Si el individuo muestra el repertorio conductual completo, entonces nosotros podemos asumir que el animal está cómodo, que está bien. Pero si no manifiesta ese repertorio natural, o manifiesta uno o dos componentes, pero muy frecuentemente, entonces, bueno, vamos a saber que el animal está incómodo, ¿no? Y tenemos que hacer algo al respecto.
La siguiente. Entonces, bueno, lo que hemos tratado de hacer es minimizar, disminuir los comportamientos alterados, ¿no? Que son pues estos cambios de la línea básica del comportamiento natural. Y entonces lo que queremos nosotros hacer y fomentar es la ecología de la conducta en estas instituciones zoológicas, ¿no? Este es un zoológico en Barcelona. La siguiente. Y bueno, comprender cuál es la falla en el ambiente que está provocando estas conductas. Nosotros, pues si tenemos mucha suerte, pues recibimos a los animales y sabemos desde chiquitos cómo los vamos a tratar, qué es el manejo, el protocolo que vamos a hacer. Pero muchas veces nosotros llegamos a un lugar y no sabemos por qué ese animal se está comiendo la cola, por qué se está mutilando, entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa con ese animal, ¿no? ¿Cuál es la falta de bienestar? Si es un recurso limitante o es una falla social intra o interespecífica. En el caso de interespecífica es súper común que la gente que está a cargo de los animales sea un foco de estrés y de trastornos de conducta de los animales. Entonces también es saber qué los detona y si es esa persona o personal, pues capacitar a la gente, ¿no? La siguiente. Y bueno, varios estudios demuestran que la causa que provocó cierta conducta alterada con el tiempo se emancipa, se generaliza, es decir, varios factores conforman una conducta alterada en una etapa temprana, pero por ejemplo, yo entro al albergue con mis audífonos y mi cumbia, mis botas haciendo mucho ruido, abro la puerta que son de metal, la azoto, mi cubeta la tiro y el cloro que huele horrible. Entonces a lo mejor asusté al animal con el cloro que huele horrible. Ese fue el factor causal. Pero a la larga, a los 3, 4, 5 días, semanas, meses, ya el factor causal no va a ser el cloro, va a ser la cubeta, van a ser las botas, va a ser mi olor, va a ser la cumbia, va a ser todo, ¿no? Entonces eso quiere decir que un factor causal pues, se puede emancipar, se puede generalizar, y entonces ahí ya tenemos un problema que está fija en la conducta y es más difícil quitársela al organismo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Se han preguntado muchos científicos por qué las conductas repetitivas ocurren si no tienen una función biológica aparente. Bueno, ustedes saben que hay factores internos y externos que fomentan estas despliegues de conductas que tenemos todos los animales, ¿no? Y bueno, están basados en el sistema motivacional. La siguiente porfis. El sistema motivacional tiene dos fases, básicamente, la fase preparatoria o la fase apetitiva, como le llaman también, y la fase consumatoria. Entonces, en fase preparatoria tenemos, por ejemplo, las largas caminatas en búsqueda de alimento, de pareja, o la lucha entre individuos para dominar un territorio. Esa sería la fase preparatoria. Y la fase consumatoria sería la saciedad de alimento, ya cacé, ya lo maté, ya me lo comí, la cópula o una pelea exitosa y la recuperación de un territorio, ¿no? Entonces esas dos fases del sistema motivacional deben de estar presentes en estas instituciones, ¿no? Porque si no empezamos a crear problemas de conducta. Entonces si la fase consumatoria fue exitosa, se reduce la motivación. Si no fue exitosa, empieza un grado de frustración. Este animalito tenía un problema de lamido acral en la cola y ya tenía unas úlceras de este tamaño, enormes cuando nosotros llegamos, y ya ahorita ya está bien. Es un huevo de avestruz cocido, le gusta mucho. Ay, ok. Bueno, la siguiente. Entonces, tanto una fase preparatoria como una consumatoria no ejecutada provocan un desbalance en el sistema motivacional. Entonces, ahí me faltaron muchísimas. Hay una, da la siguiente, porque si no va a tiempo. Hay uno de los problemas más fuertes de los carnívoros, de los felinos, son el problema del pacing, que ustedes seguramente...
esto no sé cómo se prende, lo han visto, que el animal empieza a recorrer, pues lo que está haciendo este animal, empieza a recorrer todo el perímetro del albergue hasta que llega a ser un 8 todo el tiempo, ¿no? Entonces hay 3 hipótesis en felinos específicamente de por qué el pacing es típico de los felinos. ¿Me pasas la otra? Una es la motivación de búsqueda, persecución de presas y muerte frustrada. Ahí está el checo. La segunda es la motivación frustrada del escape a un ambiente adverso. Un ambiente adverso es obviamente el albergue y la interacción con humano-animal. Y la tercera es la motivación a realizar grandes recorridos. La siguiente. Por lo tanto, tenemos que ofrecer estímulos, búsqueda y consumo de presas, aumentar los espacios psicológicos de los animales de forma diaria y desensibilizar las situaciones que generan disconfort. En felinos es muy común que le tengan terror a la hora de limpiar la jaula nocturna, ¿no? Y ustedes, como ven aquí, pues estos animales no tenían terror de limpieza, sino al revés, o sea, realmente lo veían como un estímulo de juego, ¿no? Entonces de eso se trata. La siguiente. Otra cosa que nosotros hacemos es habituación y entrenamiento para manejo médico, no entrenamiento para de circo, ¿no? Sino nada más para revisión médica. Ahí el biólogo está revisando la boca de la gata porque siempre se comía cosas y se abría el hocico. Entonces, ¿lo vamos a dormir todos los días que se coma algo? Pues no, porque lo vamos a matar, ¿no? Entonces, pues así se revisa la boca. Y ya se me acabó el tiempo. Ya. Gracias. Muy bien, a continuación es el turno de la maestra Katia Aimé Olea y Wagner. Ella es profesora de la asignatura de la materia Zoológico como Centro de Conservación de la Facultad de Ciencias. Tiene una carrera de biología dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora de Fauna Silvestre 2 en la Facultad de Estudios Superiores Cuicatlán, UNAM, y etóloga en Clínica Veterinaria Pets Imaginarium del 2014 al 2018, y el título de su ponencia es La teoría del aprendizaje aplicada a la rehabilitación conductual en animales. Buenas tardes, gracias a Rodolfo por invitarnos. Bueno, yo soy etóloga clínica veterinaria, primero fui bióloga y luego estudié etología clínica veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Barcelona, España. Entonces, les quiero contar un poquito esta historia. Aquí en México hay pocos etólogos clínicos veterinarios, pero ya empieza a crecer esta área. El término etología clínica veterinaria se empezó a usar hasta 1969 por un veterinario que publicó en esta revista, British Veterinary Journal, que se refería a las conductas que estaban relacionadas con enfermedades en sus animales, en sus pacientes, ¿sí? Y desde ahí empezó a crecer esta área. Bueno, la etología clínica tiene como objetivo que los animales se encuentren en un estado emocional sano. Y para ello requerimos todos, hasta veterinarios que se dedican a esto, conocer la naturaleza y la biología de las especies. Y realmente pocas veces se ponen a estudiar la biología de las especies. Entonces ahí hay una carencia. La etología clínica toma relevancia en los 60s y los 70s porque empezaron a ver que en los animales de granja empezaban a tener muchos problemas de conducta. Los cerdos que están hacinados están mordiendo todo el tiempo el fierro, las gallinas empiezan a picar entre ellas, los caballos de carreras, que son animales que cuestan muchísimo dinero, tienen muchos problemas de conducta, son tragadores de aire, casi todo el tiempo están tragando aire, y eso es puro estrés. Nuestros perros y nuestros gatos tienen muchos problemas de conducta, y ya lo vemos como normal, pero no es normal, ¿sí? Y bueno, fauna silvestre en cautiverio, tanto en zoológicos como en circos, pues veíamos muchos problemas de conducta. Entonces, esto tomó mucha fuerza. Hay 3 rubros muy importantes que provocan un problema de conducta en los animales, que son estos 3, pero yo sí me atrevería a decir que el más importante es el ambiente donde está el animal. Bueno, en Europa, en específico en España, están estos máster en estas 2 universidades, y sí se da en la Facultad de Veterinaria en ambos,
pero están abiertos a psicólogos, a biólogos y a médicos, no solo a veterinarios. En el caso de México, para mí, tristemente, está muy restringido, muy celoso, ¿sí? Entonces nada más se da la especialidad en la UNAM, en veterinaria, y solo entran los veterinarios, y ciertos veterinarios que cumplen con el perfil. Entonces sí es muy, muy restringido. Y me parece que en la Autónoma de Tlaxcala está la maestría, pero ahí sí, no, si ustedes saben, si reciben a personas que no sean veterinarios, yo no estoy muy enterada. Y bueno, el etólogo clínico, ¿por qué digo esto? Porque el etólogo clínico, aunque generalmente es veterinario, necesita el conocimiento del aprendizaje. Y ni en biología ni en veterinaria tenemos una asignatura de aprendizaje. Entonces esta es una carencia muy grande. Ahora, ni siquiera en la maestría en España te dan una asignatura de aprendizaje. Y eso me parece a mí muy grave, porque cuando uno está dando consultas se da cuenta que ahí hay una carencia. Entonces, ¿por qué no empezar a aceptar a los psicólogos, empezar a hacer algo multidisciplinario? Estas son las conductas más comunes, problemas de conducta en los animales: fobias, agresión patológica, micción inadecuada, ansiedad por separación, ansiedad generalizada, trastornos compulsivos, y bueno, hay muchos más. ¿Qué hacemos en un programa de etología clínica con nuestros pacientes? Primero que nada, hay que descartar enfermedad. Si el animal tiene dolor, va a tener un problema conductual. Hay que descartar si tiene dolor o no. Hay que descartar si no es un paciente neurológico, también es muy común. Descartando ya la enfermedad, lo primero que hacemos es observar el ambiente físico donde está el animal. Es un ambiente pobre. Este pobre vivía en una azotea. Es un ambiente pobre, es una percha horrible donde además sus patitas no están adecuadas a ese tronco tan espantoso. Evaluamos el ambiente social. Este pobre que vive en parvadas está ahí solo en una esquina. Podemos también meternos con el ambiente neuroquímico, dando complementos o dando medicación, pero lo más importante es el protocolo que vamos a dejarle a las personas, un protocolo de aprendizaje para que el animal aprenda a hacer cosas nuevas. Este es un ejemplo de lo que... Este es un ejemplo de lo que podemos dar. Esta es la Feliway, es la hormona, la feromona de la amistad de los gatos. Tenemos el Anxiety Relief, que es triptofano, que es el precursor de la serotonina, y tenemos la fluoxetina, ¿sí? Y bueno, muchos otros medicamentos. Pero en veterinaria no podemos usar todos los medicamentos que usamos en psiquiatría, porque sí tienen un efecto a nivel renal y hepático, que en vez de estar ayudando al animal, lo vamos a matar de un problema renal. Entonces la fluoxetina es realmente bastante inocuo para los animales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar nosotros como etólogos clínicos? Vamos a usar el condicionamiento operante, el contracondicionamiento, la desensibilización, la extinción, y bueno, lo voy a dejar hasta el último, a ver si nos da tiempo, el condicionamiento de versión del sabor. ¿Cómo vamos a cambiar la conducta? Este es un video, perdóname. El condicionamiento operante, como lo dijo Alinka, se utiliza para que los manejos médicos sean más amables, el animal confía en ti y el animal va a hacer lo que tú quieras a cambio de una deliciosa salchicha en este ejemplo, ¿sí? Como médico veterinario tienes que hacer el condicionamiento a todos los manejos que vas a hacer. Por ejemplo, esta perrita vieja, el condicionamiento operante era para que se empezara a dejar sacar sangre de la patita izquierda, de la patita derecha, revisar el ano, revisar la boca, todo. Y bueno, esta perrita al final se dejó hacer todo, ¿sí?
Y si ven, el border collie de atrás está haciendo cola porque ya quiere entrenar. ¿Sí? Y si ven, ahí hay un grado de confianza absoluto. ¿Sí? Bueno. Pero hay confianza, ¿no? Si no, se pudo ir. Y ahí está esperando la salchicha. Cuando empezamos a hacer el condicionamiento, esa es una aguja chata. Y el piquete sí duele. O sea, ese piquete que le estoy dando duele más que si tuviera aguja. Pero ella lo prefiere porque sabe que viene un pedazo de salchicha delicioso. Listo, la siguiente. Contracondicionamiento, eso es lo que más utilizamos. Imaginemos que tenemos un paciente que le tiene mucho miedo al viento cuando está lloviendo, a la lluvia. Nada más empieza a nublarse y a caer chispitas y empieza con el miedo patológico, fobia. Vamos a hacer contracondicionamiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este perro, ¿qué es lo que más le gusta a este perro? Lo que más le gusta a este perro es jugar frisbee. Entonces, yo no voy a jugar frisbee en ningún momento a menos que empiece a chispear. Si empieza a chispear, me salgo y empiezo a jugar. El perro le gusta tanto esto que se olvida de la lluvia, se olvida de todo y está jugando y parece un perro completamente normal. ¿Sí? Y esto con el tiempo, con varias repeticiones, el animal deja de tener esta fobia tan espantosa a la lluvia. El contracondicionamiento es una súper herramienta en la etología clínica. Ay, este es otro video. Este es Cachi, es una mezcla de perra malinois con pastor. Es agresiva hacia los humanos, pero agresiva muy peligrosa. Realmente le teníamos pavor. Y si pueden ver, la metimos y agresión hacia las personas, pero con mordida y de que te van a saturar si te muerden. Entonces lo que hacemos es meterla y todos los que estamos ahí en la clínica le extendemos la mano sin voltearla a ver y sin nada y le damos un trozo de salchicha. Y eso, a lo largo de meses, la perra está bastante bien. Otra vez contracondicionamiento. Si le teníamos pavor. Se ve chiquita, pero no, está enorme. Estos gatos, también es video, son vecinos y se odiaban, se peleaban a muerte. ¿Qué hicimos? Contracondicionamiento con comida. Como son muy tragones, a ver qué más le gusta, pues la latita tal. Esto ya es muy avanzado, ya casi para darlos de alta. Si tuviéramos sonido, de repente sí se oye un bufido bastante agresivo, pero terminaron siendo amigos, ¿sí? Entonces el contracondicionamiento era, esto es vidrio, entonces era ponerle alimento a los dos de cada lado. Cada vez que se veían, había un alimento delicioso, ¿sí? Y bueno, pues entonces me caes muy mal, pero qué rico cuando te veo. ¿Sí? De sensibilización. También lo hacemos y sobre todo con fobias. Imaginemos que tenemos un perro o cualquier animal con miedo, ya fobia patológica hacia los cohetes, hacia el 16 de septiembre, hacia el 1 de enero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desensibilizarlo. Entonces vamos, y esto funciona muy bien, o por ejemplo ruido también a camiones, de cualquier cosa. Bajamos una grabación con ese sonido en específico que le provoca esa fobia, pero le vamos a poner ese sonido en una medida que el animal no tenga ninguna reacción. Así nos quedamos varios días, quizá una semana, le subimos un poquito, si no tiene reacción el animal, nos quedamos así otra semana, le subimos otro poquito, si el animal tiene reacción, me regreso, me bajo y me quedo ahí. El animal es el que nos
dice si está listo para dar el siguiente paso. Nosotros no tenemos prisa. O sea, hay pacientes que salen en una semana y hay pacientes que salen en un año, pero no nos importa. Otro tipo de sensibilización en fauna, ustedes saben cómo los mamuts entrenan a los elefantitos. Cuando el elefantito tiene de 2 a 4 años, son bebés, todavía son elefantes bebés, es el proceso que le dicen de rompimiento, y si les rompen todo. Entonces son unas golpizas que hay elefantes que no sobreviven a ese rompimiento, son bebés y los golpean mucho. Entonces los golpean con esto, que es el angus, que si corta, le puede cortar totalmente la oreja. ¿Y qué pasa con un elefante que tuvo este manejo? Con estos palos, este es un bastón eléctrico, o con un angus. ¿Qué pasa con este elefante si yo me lo llevo a un zoológico donde lo van a manejar con otro palo, pero ese palo ya va a ser con refuerzo positivo? ¿Cómo le hago entender a este elefante que el nuevo palo no le va a dar ni choques eléctricos ni lo va a lastimar? Pues de sensibilización y contracondicionamiento. Entonces en los zoológicos, y casi en todos los zoológicos de México, tienen programas de este tipo, y entonces el animal tiene que aprender a que el target ya significa que yo veo ese target, ese palo, que puede ser que primero diga, me va a dar un toque, lo tengo que tocar, ya sea con el costado, y si lo toco con mi costado, me da un pedazo de melón, ¿sí? Y sí se puede. Este es el caso, esto pasó con los elefantes que, cuando cerraron los circos, ¿se acuerdan? Que los adoptaron los zoológicos. Este fue el proceso a lo que tuvieron que someter, ¿sí? Este nuevo palo me da muchas golosinas. Y sí se puede. Claro. Implica tiempo y paciencia. La extinción, esto seguramente les va a parecer muy familiar. Yo llego a mi casa y me encanta que mis perros me empujen, me brinquen, me encanta, porque nos amamos. Pero ¿qué tal si viene mi bisabuela a vivir conmigo? La van a tirar, le van a romper el cráneo. Ya no quiero que mis perros me salten. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ignorar totalmente la conducta que quiero eliminar, ¿sí? Y la ignoro yo y la ignoran todos los que tienen contacto con los animales. Entonces, ignoramos la conducta y la conducta o disminuye o desaparece. Y si llegue a esta. El condicionamiento de aversión al sabor es un poco diferente. Solo necesita un episodio de que el animal coma algo, ingiera algo, le caiga mal y relacione lo último que comió con ese malestar. Con una sola vez que tenga eso, el animal no vuelve a probar ese alimento. Y esto sea desde el 60, desde los 70 empezaron a hacerlo, porque primero era muy fácil para los manejadores de parques zoológicos dispararles a los animales y matarlos. Pero ahora, pues, obviamente se ve muy mal, estamos en la extinción masiva. Entonces esto es lo que se está tratando de hacer. No está tan fácil. Pero si ven, hay muchos artículos científicos que desde hace mucho tiempo lo están haciendo con estos animales para evitar, le dicen rifle sanitario. Ni sanitario ni nada, no es matar a los animales. En el caso de nuestro lobo gris mexicano, que son 30, ¿no? 30 lobitos en libertad. Solo tenemos 30 lobos en libertad en México. No es nada. Lo que quieren hacer fíjense, desde el 2010, Nicolás era biólogo y Moriarty era psicólogo. Desde el 2010 ellos se acercaron y dijeron, ya probamos esto con lobos, ya lo probamos con lobo gris, por favor, úselo en el programa de recuperación. Es el programa binacional México-Estados Unidos para la recuperación del lobo gris. Ok, ya está aprobado. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Sí?
estos trabajos de conducta se quedan en el olvido. Este año se hizo la reunión y parece que se mencionó otra vez implementarlo, ¿sí? Pero otra vez, como lo comenté, como el programa binacional, o son agrónomos, o son biólogos, o son veterinarios, ahí falta un psicólogo. Ya terminé. Y bueno, nomás para terminar, para la etología clínica veterinaria es cambiar, modificar el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente neuroquímico, pero lo más importante es el protocolo de aprendizaje. Y muchas gracias. Bien, pues finalmente tenemos al doctor Rodolfo Bernal Gamboa, quien obtuvo el grado de doctor en psicología en la UNAM, es SNI nivel 1 desde el 2015, autor de 33 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales, ha editado 5 libros y ha sido autor de 11 capítulos de libro y de 2 artículos de divulgación científica. Ha sido responsable de proyectos con financiamiento institucional y ha impartido 15 conferencias por invitación en diferentes universidades del país. También ha participado activamente en la organización de eventos científicos nacionales e internacionales y el día de hoy el título de su ponencia es Comportamientos empáticos en perros y ratas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, gracias al comité organizador por la amable invitación y muchas gracias a los ponentes que decidieron también aceptar la invitación por estar en esta mesa el día de hoy y les voy a comentar un poco lo que hemos hecho en el laboratorio en los últimos casi 3 años con esta línea de investigación que es bastante reciente. En la literatura en los últimos años ha habido un interés por evaluar si existe algo parecido a la empatía en animales diferentes a los humanos. Entonces, una de las definiciones que más se ha utilizado con animales no humanos para tratar de evaluar lo que sería la empatía o conductas motivadas por empatía es que es una comunicación afectiva entre individuos. Entonces, a pesar de que no hay lenguaje como el que nosotros tenemos o lenguaje articulado en animales no humanos, se ha tratado de desarrollar algún tipo de modelo o aproximación para poder evaluar algo parecido a eso, ¿no? Algunas conductas con eso. En particular, el que ha tenido como el mayor consenso por parte de la literatura es un modelo que se propuso para evaluar, en particular, conductas empáticas en primates no humanos. Esto se propuso a principios de 2008 más o menos, 2012 con otro autor. Se conoce como un modelo multicapa o modelo de la muñeca rusa en términos de la empatía. La idea de este modelo para evaluar en animales no humanos conductas de este estilo es que la empatía es un fenómeno complejo que podría ser visto como a través de diferentes capas o niveles. Hay un nivel como el más básico y después de eso se construyen sobre ese otros niveles más complejos. En algunos casos se han empezado a tratar de evaluar el primer nivel, que sería el contagio emocional, en diferentes animales, y algunos ya empiezan también a hablar de lo que sería el segundo nivel en animales no humanos. Básicamente, este modelo propone entonces que podríamos hablar como de 2 tipos de niveles de empatía. La empatía que podría ser afectiva, que sería como un poco más simple, relativamente simple, y la empatía cognitiva, que ya implicaría tener esta capacidad de ponerse en las patas del otro o tomar la perspectiva del otro, ¿no? En el laboratorio lo que hemos tratado de empezar a evaluar es tareas o procedimientos que nos permitan primero tener los fenómenos reportados en la literatura y nos hemos centrado en los 2 primeros niveles. Hemos utilizado para el primer nivel algunas tareas con perros y para el segundo nivel estamos tratando de tener un modelo más adecuado con ratas. Entonces, en el primer nivel, que tenemos esta cuestión que sería el contagio emocional, que es como se puede medir con diferentes tareas. Muchos autores proponen que la imitación rápida
es una buena forma de medir este contagio emocional porque implica una comunicación inmediata entre los individuos. En perros generalmente se utiliza el contagio de bostezo entre humanos y perros, y también se ha utilizado lo que sería la imitación rápida en el juego social. En el juego social hay una invitación de uno de los miembros de la diada, y depende de qué tan rápido y cómo responde el otro, podemos hablar de una imitación rápida, ¿no? Entonces, en el laboratorio empezamos a tratar de replicar lo que se habla como contagio de bostezo. Se tienen que tener diferentes cuestiones control para que podamos hablar que el perro está bostezando como una imitación a eso, ¿no? Porque en el perro también la conducta de bostezo se ha reportado como una conducta de estrés. Entonces tenemos que tener una metodología que nos permita evaluar que el perro está bostezando como imitación, como respuesta a que el animal humano está emitiendo, y no como un estresor, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue evaluar si podíamos tener la imitación de contagio de bostezo en un humano conocido, que generalmente es la persona con la que viven los perros, y en un humano desconocido, que en este caso era el investigador. Pero también teníamos la condición control en donde el humano actuaba el bostezo, ¿no? Abría la boca, cerraba los ojos, pero no emitía el sonido, ¿no? Teníamos que tener como este control. También tuvimos una manipulación en este caso de comparar si había alguna diferencia entre géneros, porque generalmente se ha comentado que probablemente en la empatía una de las propuestas que se da es que tiene un factor en términos de cuidado de crianza, y que probablemente las hembras en algunas de las especies, como tienen mayor relevancia en el cuidado de las crías, podrían tener como una mayor capacidad de esta comunicación afectiva, ¿no? Entonces se asume que hay diferencias, o que podría haber diferencias entre géneros, o bueno, en este caso entre sexos. Lo que nosotros vimos aquí, afortunadamente, es que pudimos replicar el efecto, porque también una de las cosas importantes en esta literatura es que hay bastantes resultados mixtos, probablemente porque todavía no se encuentran los protocolos adecuados o los parámetros adecuados. Lo que nosotros vimos en este caso es que el bostezo se daba en presencia del humano familiar, ¿no? No se daba en presencia del humano desconocido, pero lo más importante es que se daba únicamente en la condición de bostezo. Es decir, cuando el humano conocido actuaba como que bostezaba, el perro no respondía, ¿no? Y lo que vimos en este caso es que tanto los perros macho como las hembras tuvieron una respuesta similar hacia la conducta del bostezo. Otro de los métodos que empezamos a utilizar para estudiar el contagio social fue lo que les comentaba, que es la imitación rápida en el juego social. Lo que hicimos fue observar en ciertos parques donde los perros pueden estar libres, pero que son perros habituados a los humanos. Lo que se empezó a registrar fueron videos de interacciones entre diadas. Y basándonos en la literatura, hicimos un registro etológico de las conductas para saber en qué momento el perro A, por ejemplo, emitía la conducta de invitación, y si el perro B respondía de forma adecuada, es decir, buscábamos que hubiera una imitación de la conducta que ejecutaba el perro A. Y también medíamos la latencia, qué tan rápido se daba esta imitación, que también es un factor clave para poder hablar en el modelo que les comentaba sobre imitación, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño video con estos dos sujetos. Estas son las etiquetas de las conductas que nosotros tenemos que analizar. Y después de hacer una correlación entre jueces, se evaluaba si se ejecutaban las conductas de imitación y qué tan rápido se hacía, ¿no? Lo que encontramos es que, también hicimos una comparación entre sexos. Lo que encontramos es que, sin importar el sexo, cuando se ejecutaba la conducta de invitación, la conducta que se realizaba después era la adecuada, es decir, había una imitación rápida en el juego social. Pero en este caso nosotros sí encontramos una diferencia entre sexos. Lo que encontramos es que las hembras imitaban más rápido que los machos. Entonces, aunque los dos sexos imitan la conducta del juego, es mucho más rápida la respuesta cuando el perro B es hembra. En el caso del segundo nivel del modelo multicapa, en este caso empezamos a trabajar con ratas de laboratorio. La idea fue generar dos diferentes procedimientos
para evaluar esto. Uno tiene que ver con conductas de ayuda y el otro es con una elección prosocial. La tarea de conductas de ayuda, existen dos que tenemos en el laboratorio, también basadas en la literatura. Una de ellas involucra, en este caso, encerrar en un contenedor de acrílico transparente a una rata. Esta situación es aversiva, es estresante, y lo que tenemos es que hay otra rata que, digamos, está en libre movimiento, que sin entrenamiento, sin que esté privada de alimento ni de agua, en muy poco tiempo, más o menos 5 a 7 días, aprende a ejecutar la conducta de ayuda. En este caso, la conducta de ayuda sería abrir la puerta, que solo puede abrirse por fuera, y en este caso la rata de adentro pues sale, ¿no? Aquí hay un video interesante. Este video es de la publicación original del 2011 y que es algo que no se ve aquí, pero bueno, la idea es que sí, creo que no se puede ver. Sí, ya está ahí. Ese es el día 1, ¿okay? Entonces, en ese caso ustedes pueden ver, es difícil, obviamente, que la rata en el primer día sepa qué es lo que tiene que hacer, pero eso es muy común cuando nos enfrentamos los animales a diferentes tareas nuevas. Cuando alguien se compra un teléfono nuevo, pues está picando a todos los botones, entonces es normal. Pero ya en el día 5, en este caso, que es en muy poco tiempo, se ejecuta la conducta, en este caso la conducta de ayuda. Les repito, las ratas no están entrenadas y no están privadas de nada. Entonces se dan cuenta, en el minuto 25 se hizo la primera apertura, en el día 5. Algo muy interesante es que a partir de este momento las aperturas de puertas se hacen cada vez más rápido y de forma consistente. ¿Okay? En el día 12, por ejemplo, que es el último día, antes de que pase un minuto, lo van a observar, la rata ejecuta la conducta de ayuda. Algo muy interesante es que la rata no ejecuta esta conducta de apertura de puertas si el contenedor está vacío. Tampoco ejecuta la conducta si dentro del contenedor se coloca un muñeco en forma de rata. Entonces es difícil explicar este tipo de conductas por una cuestión de actividad motora o simplemente porque la rata es muy curiosa. ¿Okay? Existe otra tarea que también estamos utilizando en el laboratorio, basada en la literatura. En este caso también se coloca a una pareja, uno de los miembros de la pareja en una situación estresante, se sumerge a la rata en agua, no es mucho, solamente como la mitad del cuerpo, pero es estresante ya. Y del otro lado tenemos una rata que lo que también quiere hacer también sin entrenamiento y sin que esté privada de alimento o de bebida, ejecutar una conducta que es abrir una puerta y permitir que la rata que está en el lado de la piscina, del lado mojado, pase al lado seco, ¿no? Voy a pasar también este video de la publicación original. En este caso las sesiones son mucho más cortas por cuestiones éticas, duran 5 minutos nada más. Y a pesar de que en 5 minutos es poco tiempo, las ratas realizan la conducta de apertura de puerta. Okay. Y algo muy interesante, una vez que empiezan a realizar las aperturas de puerta, es una conducta consistente y cada vez lo hacen más rápido, ¿no? En este caso también, cuando del lado donde está el agua no se coloca la rata, las ratas del lado seco no realizan apertura de puertas. Y la otra tarea que también tenemos en el laboratorio basada en la literatura es una tarea que se conoce como elección prosocial. En este caso es una tarea no aversiva. Lo que se hace es se coloca igual una pareja de ratas en un laberinto doble T. Supongamos esta sería la rata actriz. Lo que hace la rata es sale, escoge alguno de los lados. Supongamos que este lado se conoce como el lado prosocial. ¿Por qué? Porque en cuanto ella sale,
y se coloca en este lado, dejamos salir a la rata compañera justo a esta parte y ambas reciben alimento. Si esta rata se va al lado egoísta, digamos a este lado, en cuanto se coloca a este lado, esta rata sale y solamente la rata actriz recibe alimento. ¿Okay? Entonces, sin importar la elección que haga la rata actriz, siempre recibe alimento. Lo interesante aquí es que ella, con su conducta, produce que nosotros le demos alimento a la rata compañera o no. ¿Okay? Entonces, en este caso, por eso se conoce como prosocial, porque la conducta que ejecuta la rata actriz no le cuesta, digamos, en realidad nada, porque siempre va a recibir el alimento, ¿no? Aquí hay un pequeño video que también, cuando lo colocamos con un muñeco, las ratas realizan la elección de forma indiferente, ¿okay? Realizan un mayor número de elecciones prosociales cuando están con una rata viva que cuando está con un muñeco, ¿no? También es muy interesante porque la publicación original mostró que se realizaba la conducta de elección prosocial incluso en ratas desconocidas, ¿no? En el laboratorio replicamos con esa tarea y lo que nosotros vimos es que teníamos lo que les comentaba, la condición de juguete y la condición con un compañero que sea la rata viva. Lo que nosotros encontramos, a diferencia de la publicación original, es que las ratas desconocidas tardan un poco más tiempo en hacer esta diferenciación de elegir el lado prosocial, mientras que las conocidas, que es decir, vivieron juntas desde siempre en la misma jaula habitación, desde el principio se nota una tendencia a elegir únicamente el lado prosocial. Ahora, una de las cosas que también estamos interesados es, ya que hemos replicado algunos de los resultados de la literatura en el laboratorio, una gran pregunta es ¿cuál es el mecanismo detrás? ¿Por qué las ratas ejecutan estas conductas? ¿Por qué hay conductas de ayuda y conductas prosociales? Hasta este momento es más fácil realizar estos experimentos con ratas y por eso nos hemos dedicado a esto, pero también en el futuro queremos ver si el mecanismo del bostezo y el contagio del juego entre juego social y perros también tiene un mecanismo que podría ser empático. En este caso hay diferentes autores que proponen, por ejemplo, los que están de este lado, que estas conductas no tienen un componente empático, pero también existen otros autores de este lado que lo que proponen es que esos modelos podrían, de acuerdo al modelo de multicapa de la empatía, podrían ser considerados como que un mecanismo detrás sería la empatía, ¿no? Generalmente los autores que están, que no tienen como que creen que el mecanismo detrás no es la empatía, han propuesto que las conductas se ejecutan debido al contagio social, el contacto social, que las ratas, por ejemplo, ejecutan la conducta de ayuda o la conducta prosocial por tener un contacto con la otra rata, ¿no? Esa es como una de las alternativas hacia la empatía. Entonces nosotros en el laboratorio lo que hicimos fue evaluar si, por ejemplo, las ratas abren la puerta para estar cerca de sus compañeras o las ratas abren la puerta, digamos, la hipótesis alterna sería por una motivación empática, ¿no? En este caso lo que hicimos fue, pusimos a unas ratas sumergidas en agua, como en el experimento original, pero pusimos a otras ratas en otro grupo en donde no estaban sumergidas en agua. Si las ratas, de acuerdo a las hipótesis que plantearon estos autores, buscaran el contacto social, ambos grupos deberían demostrar la conducta de apertura de puerta. Si es un mecanismo diferente al contacto social, solamente estas ratas deberían ejecutar la conducta de apertura. Y eso fue justo lo que encontramos. Encontramos que las ratas solo realizan la apertura de puerta cuando están en contacto con una rata que está sumergida en agua, cuando hay una rata que necesita ayuda, mientras que las otras ratas que también tenían una rata enfrente, como no estaba sumergida en agua, no se ejecuta la conducta de apertura de puertas. Aquí está la latencia. Entonces parece que es inconsistente estos resultados con la propuesta del contacto social. ¿Okay? Otra de las cosas que podría ir en contra de la propuesta de contacto social es que nosotros lo que después hicimos fue revertir los papeles. Esta rata que estaba sumergida después se colocó como rata rescatadora, y lo que se encuentra cuando se hace esta conversión es que las ratas aprenden mucho más rápido a ejecutar las aperturas de puerta, ¿okay? Como si estuvieran devolviendo el favor. Entonces eso también es una de las conductas que han sido problemáticas para la hipótesis de contacto social nada más, ¿no?
¿Okay? Esto es en otra tarea también, cuando se hace la reversión de papeles, en esta tarea también se encuentra, es decir, esa conducta de, digamos, de reciprocidad no es específica de la tarea, ¿no? Entonces, las posibles implicaciones de esto, apenas estamos viendo qué mecanismos podrían ser los que están detrás, ¿no? La literatura ha propuesto que el mecanismo empático, sin embargo, nosotros tenemos que estar evaluando mucho más al respecto. Podría ser el reforzamiento positivo, podría haber, el contacto social podría ser también un factor importante, pero nuestros datos, estos datos al menos no lo apoyan completamente, pero es importante que si, por ejemplo, en realidad evaluar de forma más consistente el mecanismo de la conducta, de la motivación empática, sale en este modelo roedor, sería importante porque tendríamos un modelo animal no humano de laboratorio para poder tener como una mejor aproximación hacia patologías que se sabe tienen una deficiencia en esto de la empatía, ¿no? Podríamos tener también un buen impacto para generar modelos teóricos adecuados de por qué se da la conducta altruista, en qué situaciones, y tener como una mejor comprensión de este fenómeno. Y también implicaría, por ejemplo, que no solamente es una capacidad única de una especie, sino que tal vez se puede compartir por otras especies este tipo de conductas motivadas por la empatía, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, ¿preguntas? Doctor Germán. Sí, ¿se escucha? Sí. Gracias por la mesa, gracias Rodolfo, gracias a los colegas. Una pregunta, Rodolfo. Tengo algunas dudas sobre el modelo, me gusta, ¿no? Más o estamos sobre la misma búsqueda, pero no estoy seguro si le podemos llamar altruismo, porque no, creo que en todos los casos que nos presentas no hay un costo para el actor, ¿no? Por un lado. Y en segundo lugar, no estoy seguro si el hecho de que la rata esté abriendo la compuerta esté relacionado directamente con agentes estresantes propios del animal que estresen al actor, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, no estoy seguro si haya una respuesta por este propio factor estresante que estrese al actor. Y además, ¿qué pasaría si implicamos un costo de verdad para la rata actor cuando realiza este tipo de acto, ¿no? Entonces ahí le podríamos llamar altruismo. Y recíproco justamente cuando recibe el pago. Y esto implicaría en efecto que hay una reciprocidad. Involucraría además que los individuos se reconocen, ¿no? Entonces, no sé si valdría la pena explorar sobre eso. Digamos que estos son resultados que sugieren, pero me cuesta trabajo ver todavía que se concluya que en realidad la rata está siendo altruista, está cooperando y está liberando, se está ayudando, ¿no? Me faltaría ver que hay un real pago y que en realidad la rata no está actuando de manera egoísta, ¿no? Al hecho de que una rata tiene un estrés, no sé, a lo mejor se libera hay una producción de una señal de estrés de la rata o alguna feromona, en fin, qué sé yo, que el actor esté actuando en consecuencia y en fin, esa sería como mi comentario o pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, dentro de las tareas excepto la del laberinto, las otras tareas, las de conductas de ayuda, se asumen como altruistas porque, digamos, el costo sería el esfuerzo que ejecuta la rata para abrir la compuerta o el tiempo, pero tienes razón, no es un costo como en realidad real, ¿no? Pero también creo que el modelo tiene áreas de oportunidad para mejorarse. También la otra cuestión interesante es justo el mecanismo. No sabemos si la rata está abriendo la compuerta porque está escuchando que la otra se queja y es como, yo quiero que ya... Es muy interesante, el artículo original pusieron micrófonos para medir las vocalizaciones ultrasónicas de las ratas y encontraron vocalizaciones, pero el micrófono no fue tan específico para saber de dónde venían las vocalizaciones, si de la rata que estaba encerrada o de la rata que estaba fuera para ejecutar la conducta. Entonces sí, una posible explicación que hay que evaluar de forma adecuada es eso, cuál es la razón de estas conductas que se ejecutan. Con respecto a
un componente que podría ser como emocional. Unos autores lo que han hecho es que bajo la tarea en donde se encierra en un contenedor a la rata, si la rata que está afuera está tratada con ansiolíticos, la rata no abre la puerta. Si la rata no está tratada con ansiolíticos, se ejecuta la conducta de aperturas de puertas. Entonces, también buscando justo si hay como un componente que podría ser emocional, los autores lo interpretan como empático, pero también está esta cuestión de, pues es porque no está estresada tal vez, o no está siendo aversiva a la situación de ver a alguien sufriendo una... Ajá. Un tip, eso como una sugerencia es, si ha evolucionado por selección natural este componente de altruismo recíproco, entonces valdría la pena como un experimento, cuando devuelve el favor, impedir que la rata que va a devolver el favor abra la puerta. Y entonces, si evoluciona este mecanismo, tú verías que después la rata actora inicial no devolvería el favor porque no estaría pagando. Entonces, como un tip, a lo mejor puede funcionar y eso sería una evidencia más, creo que siento un poquito más, abonaría más para la hipótesis, ¿no? Para probar la hipótesis. Sí, no, perfecto, muy buena idea. Sí. Lo hacemos luego. Sí, hay que ver el video cómo queda. Gracias. El doctor Juan y luego el compañero de aquí. Muchas gracias. Pues mi pregunta es casi para cualquiera de los ponentes que vimos hoy, es en relación a la teoría de la mente y a la famosa antropomorfización, ¿no? De la que tanto se nos acusa de repente cuando vemos la conducta animal. Entonces yo estoy un poco confundido porque no sé bien cómo debemos interpretar, cómo debo hablar o cómo debemos interpretar lo que ustedes nos dicen en relación a la conducta. Porque aquí, ¿no?, están hablando de empatía, están hablando de devolver el favor, o sea, parece que hay una vida mental, claramente, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en la charla de la ponencia de Rodolfo, ¿no?, ponía las comillas, ¿no? Entonces parece que estamos adoptando o queriendo adoptar dos posturas al mismo tiempo y creo que no se puede, ¿no? O asumimos que hay una vida mental y asumimos plenamente ese lenguaje mentalista, ¿no?, en donde les atribuimos a estos seres, llámese ratas o lo que sea, esta intencionalidad o conciencia, sentiencia, etcétera, con sus costos, ¿no? O sea, habría que asumir el costo que se implica, llevándonos hasta la ética, quizás la bioética, o por otro lado, asumir otro lenguaje, ¿no?, fisicalista quizás, en donde debemos simplemente describir una conducta, pero que después nos resulta totalmente ajena, porque el lenguaje ya no nos permite relacionarnos, ¿no? Una de las ponentes hablaba del miedo, de la frustración, de la empatía, ¿no?, de ciertas criaturas. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, por eso repito, estoy como dividido, ¿no? Y creo que esa tensión se siente una y otra vez, no solo aquí, en muchos lugares, y esto puede ir súper lejos, ¿no? Ahorita que hablamos del cambio climático, nos hablaban de dejar de comer carne, ¿no?, y las diferentes razones que tenemos, etcétera, ¿no? Porque hay unas personas que dejan de comer carne simplemente porque piensan que es sufrimiento animal, ¿no? Y porque hay una vida mental claramente ahí en ese animal, ¿no? Sobre todo los mamíferos de entrada, que son los más obvios. Entonces, bueno, mi pregunta es esa: ustedes como científicos de la cognición animal, ¿cómo se sitúan o cómo nos aconsejan, ¿no?, para no estar divididos, ¿no?, todo el tiempo en dos lenguajes, ¿no? ¿Cómo debemos de ver esta cognición animal? Ese es uno de los problemas serios del área que tiene. Trabajar con animales nos lleva siempre a una visión antropomórfica y tenemos dos vías, ¿no? Aceptarla sin ningún problema, aceptar que los animales tienen una vida mental y que esa vida mental es igual a la vida mental de los humanos, y por lo tanto podríamos ocupar las descripciones, las definiciones y todos los modelos que tenemos para describir el comportamiento y la cognición en humanos en los animales, ¿no? Pero una de las alternativas que se ha sugerido es sí asumir que existen una vida mental en los animales, pero que esta vida mental no tiene que ser significativamente igual a la vida mental de los humanos. Aunque existen una serie de paralelismos entre ambas vidas mentales,
existen características de especies específicas que uno no puede negar, dado el proceso de evolución de cada especie en su nicho ecológico. Esa es una de las características que tenemos que aceptar. Y es un problema que no se ha resuelto aún porque, pues la verdad es que muchos de los fenómenos que describimos en animales, primero los describimos en humanos y nuestras definiciones están apegadas a la conducta humana. Entonces extraemos todos los problemas y toda la carga humana de estas definiciones y estos procesos cuando los aplicamos a otros animales, ¿no? La sugerencia que ofrecen muchos autores, principalmente Christine Andrews en un libro muy bonito de filosofía sobre la mente animal, es pues asumir, ¿no?, que el antropomorfismo es un problema inherente al área en el cual se trabaja, pero que hay que tratar de desarrollar una visión más fisicalista donde los fenómenos que se explican tanto para el comportamiento animal se apliquen también para la especie humana, considerando también que puede haber particularidades para cada una, ¿no? Y que las particularidades que a veces describimos en la especie humana pues son eso, particularidades de especie específicas. Claro que no podemos evitar el antropomorfismo que está como inerte en el desarrollo del área, porque históricamente el desarrollo del área vino con desarrollos y propuestas teóricas de George Romanes en un antropomorfismo que se ocupaba como una manera de explicar la conducta animal, asumiendo que el proceso que existía en el comportamiento animal era el mismo que ocurría en los humanos, ¿no? Entonces, la sugerencia que hacen algunos autores es aceptar como un problema inherente, pero tratar de proponer definiciones que sean generales a todas las especies, pero que logren captar también características específicas de cada una. Voy a complementar la respuesta. Es muy común que nosotros subestimemos a los animales, muy común, ¿no? Cuando uno trabaja en un lugar con ciertas especies y tiene mucho tiempo con ellas, yo no soy animalista, de hecho pues, realmente me caen mal los animalistas, pero yo realmente creo que los animales tienen una conciencia que nosotros no podemos aceptar, ¿no? En el Yunca se me dio la oportunidad de hacer lo que se me dio la gana, entonces hicimos cosas que otros zoológicos no hacían. En el enriquecimiento en otros zoológicos es poner piñatas, ¿no? La gente que está ahorita en la Dirección de Bienestar Animal les pone hasta los aparatos estos que ustedes utilizan en los laboratorios, ¿no? Y entonces realmente te das cuenta de que el mono está haciendo algo por alguien más, o que el felino realmente está siendo empático con el animalero, pero son cosas que lo vemos nosotros así fugaces diariamente y no hay un rigor científico de estar registrando. Por eso nosotros hicimos muchos convenios con ciertas instituciones, porque lo que queremos es que los zoológicos sean centros de investigación. Ahí tenemos a los animales, no nos tenemos que ir a Guerrero a buscar un jaguar no, pues qué peligroso. Entonces tenemos el lugar ahí. Realmente tenemos un laboratorio con todo controlado ahí. Entonces es invitar a la gente a que estudie la fauna silvestre en estas condiciones, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas. El problema es cuando quieres replicar algo, ¿no? Porque la misma manada de leones de un lado no la vas a tener en otro zoológico. Primero porque los animaleros son diferentes, porque el albergue es diferente, porque el trato es diferente. Pero ese es el problema. Pero realmente es un laboratorio abierto a la conducta padrísimo, porque sí se ven muchas cosas que realmente, tristemente, quedan en pláticas o anécdotas, y no hay un artículo que diga yo vi esto y esto y esto. Entonces, por eso era mi inquietud de invitar a los investigadores a abrirse las puertas en los zoológicos, igual a los zoológicos abrir la puerta a los investigadores, ¿no? Gracias. Sí, bueno, gracias. Primero, gracias a todos por sus ponencias muy interesantes. Y luego, para el doctor que nos habló de los monos araña. Gracias. Me quedó una duda, porque hablabas de que los monos, de hecho, parecía que recordaban, pero ahí me faltó una distinción si lo que hacían era que recordaban o que rememoraban, entendiendo por recordar el uso del sistema de la memoria semántica, información genérica del mundo, o
rememorar teniendo el uso del sistema de la memoria episódica, ¿no? Y esto me surgió la duda porque creo que comentaste en algún momento que hicieron uno de los ensayos, fue de un único ensayo, y ese parecería que es uno de los requisitos de las desidratas que nos permitirían demarcar un caso de remembranza episódica de uno de memoria semántica. Sí, de hecho, ese experimento en particular, cuando se ha aplicado en niños, se ha utilizado como un experimento para hablar de memoria tipo episódica en niños, ni siquiera de memoria episódica, de tipo episódica, que implicaría que los niños solo recuerdan qué ocurrió, dónde ocurrió y cuándo ocurrió, ¿no? En animales es a veces difícil generar como un setting experimental en donde el animal te diga cuándo ocurrió. Generalmente muchas de las pruebas ocurrió hace poco tiempo o hace mucho tiempo. Como lo único que tenemos con los monos es esta prueba de ensayo único y tenemos un número limitado de animales, y no hacemos una prueba donde tenga que utilizar los tres tipos de información al mismo tiempo, no estamos seguros de que sea un proceso de memoria de tipo episódico. Simplemente con una explicación de la memoria semántica, que es dónde ocurrió el asunto, podría solucionar el problema. Y de hecho nosotros nos estamos enfocando más hacia una explicación de tipo ecológico. O sea, si el animal conoce las características de una parcela de forrajeo, ¿cómo se acerca a tomar decisiones sobre a qué parcela ir o no? La decisión se basa en la cualidad únicamente de la parcela, o se basa en una memoria de hace cuánto tiempo visitó la parcela. Entonces nuestros datos nos dicen que es ambos, pero depende de la situación experimental que le planteemos al individuo. Puede ocupar una estrategia o puede ocupar otra. Y como no tenemos otro dato adicional que nos dé información si ocupa un sistema de memoria tipo episódica, no creemos conveniente hasta el momento generar una explicación que vaya hacia ese lado. El hecho de que se haya ocupado en humanos no es suficiente evidencia como para que saltemos directamente nosotros a decir, claro, debe ser ese fenómeno. Y tampoco el hecho de que las dos especies sean primates es suficiente evidencia para saltar hacia eso. Lo que esperamos es seguir juntando información de diferentes experimentos que nos lleve poco a poco a tener una idea más general de cómo funciona la memoria de estos individuos, desde perspectiva semántica, memoria de trabajo, memoria tipo episódica, reconocimiento, recall que se hace, memoria espacial, o sea, todos estos tipos de trabajos, y la acumulación poco a poco de la evidencia nos va a llevar a explicaciones mucho más precisas de cuáles son los diferentes mecanismos que ocupa en cada una de las tareas que le ponemos a los sujetos. Bien, sí, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Un aplauso para los ponentes, por favor. Y los invitamos a pasar a la sesión de pósters, ya están afuera también. Gracias.